El edificio del antiguo Hospital Psiquiátrico San Rafael se alzaba frente a nosotros como una mole de concreto agrietado y ventanas rotas. Marcos ajustó su mochila mientras yo revisaba la batería de mi cámara 98%, suficiente para documentar toda nuestra exploración nocturna. «¿Segura que no hay guardias?», susurró Marcos. Le mostré las fotos que había tomado durante 3 días seguidos. El edificio abandonado nunca tenía movimiento, ni siquiera vagabundos. Era el lugar perfecto para grabar contenido de exploración urbana. Encontramos el acceso que había identificado antes, un panel suelto en una ventana del primer piso. El metal oxidado crujió cuando lo movimos, pero cedió sin mucha resistencia. El olor a humedad y polvo nos golpeó apenas entramos. El haz de mi linterna reveló un pasillo largo con puertas a ambos lados. El papel tapiz se desprendía en tiras grises, creando sombras que parecían moverse con nuestra luz. Marcos encendió su propia linterna y comenzamos a avanzar, nuestros pasos haciendo eco en el piso de baldosas sueltas. «Este lugar es increíble», murmuré mientras grababa. El viewfinder de mi cámara mostraba las manchas de humedad en las paredes, formando patrones que me recordaban a rostros gritando. Casi podía imaginar las historias que guardaban estos pasillos. Un ruido metálico nos hizo detenernos. Venía de algún lugar adelante, como si alguien hubiera pateado una lata. Marcos me miró, pero le hice una seña para seguir avanzando. Probablemente era algún animal. Llegamos a lo que parecía haber sido una sala común. Sillas oxidadas formaban un círculo irregular, y en una esquina había un viejo televisor cubierto de polvo. Fue entonces cuando la escuché por primera vez, una frecuencia aguda, apenas perceptible, como el zumbido de un aparato eléctrico. «¿Oyes eso?», pregunté. Marcos negó con la cabeza. El sonido aumentó gradualmente, haciendo que me dolieran los oídos. Y entonces, en el visor de mi cámara, vi algo que me heló la sangre, una figura sentada en una de las sillas, apenas visible, como una distorsión en el aire. Bajé la cámara, y no había nada. La volví a subir, ahí estaba otra vez, más definida. Era una mujer con una bata de hospital, su cabello largo cubriéndole el rostro. No se movía, pero de alguna manera supe que nos observaba. El zumbido se intensificó hasta volverse insoportable. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. «Tenemos que irnos», dije, pero Marcos estaba paralizado, mirando fijamente hacia un punto en la oscuridad. Seguí su mirada y entonces los vi, más distorsiones en el aire, formas humanas apenas perceptibles, emergiendo de las paredes, del techo, del piso. El sonido alcanzó un pico que me hizo doblarme de dolor. A través de las lágrimas vi cómo las figuras se acercaban, cada vez más definidas, cada vez más reales. Sus movimientos eran erráticos, como una cinta de vídeo dañada. Agarré a Marcos del brazo y lo jalé hacia la salida. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad total, solo podía guiarme por el recuerdo del camino que habíamos tomado. El zumbido nos seguía, y con él, el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo. Doblamos una esquina y vi el débil resplandor de la luz de la calle colándose por la ventana rota. Estábamos cerca. Pero algo me decía que ellos no nos dejarían ir tan fácilmente. Y el vídeo en mi cámara probaba que esta noche habíamos encontrado algo más que un simple edificio abandonado. Corrimos hacia la ventana. El metal del panel crujió cuando Marcos lo empujó, pero no se movió. Estaba trabado. El zumbido se acercaba, y con él venía un frío que me calaba los huesos. Mi cámara seguía grabando, la pantalla mostraba interferencia, pero la luz roja indicaba que estaba funcionando. «Ayúdame», gritó Marcos, empujando el panel con todas sus fuerzas. Me uní a él, pero era como si algo lo sostuviera desde afuera. El sonido alcanzó un nivel insoportable, y las figuras comenzaron a materializarse a nuestro alrededor, más sólidas que antes. En el visor de mi cámara podía verlas claramente, personas con batas de hospital, algunas arrastrando tubos de suero, otras con marcas en sus muñecas. Sus movimientos eran fragmentados, como fotogramas perdidos de una película antigua. Se acercaban en círculos, cerrando el espacio a nuestro alrededor.
Marcos soltó el panel y retrocedió. Por ahí, señaló hacia otra ventana al final del pasillo. Corrimos mientras las luces de nuestras linternas parpadeaban erráticamente. El aire se volvió tan frío que cada respiración dolía. La nueva ventana también estaba bloqueada. Estábamos atrapados. Las figuras nos rodearon, y pude ver sus rostros a través de la cámara, expresiones congeladas en momentos de agonía, ojos vacíos que reflejaban décadas de sufrimiento. El zumbido cambió. Ya no era una sola frecuencia, sino varias superpuestas. Y entre ellas, comenzaron a surgir voces. Susurros al principio, luego palabras claras: quédense, muéstralo, necesitan ver. La mujer de cabello largo que había visto antes apareció frente a mí. A través del visor, vi cómo levantaba su rostro. Tenía marcas de electrodos en las sienes. Sus ojos, aunque vacíos, transmitían una urgencia que me paralizó. La cámara, susurró con una voz que sonaba como estática. Grábalo todo. Las otras figuras se acercaron más, sus formas distorsionándose y recomponiéndose. Cada una mostraba signos de diferentes tratamientos, marcas de cirugías, cicatrices de restricciones, señales de terapias brutales. Marcos gritó cuando una de ellas lo atravesó. Cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. No, no puedo moverme, jadeó. Mi cámara comenzó a recalentarse en mis manos. La batería, que había estado casi llena, bajó rápidamente al 20%, luego al 10%. Las figuras se movían cada vez más rápido a nuestro alrededor, como en una danza macabra. Tienen que saber, dijeron las voces al unísono. Tienen que ver lo que pasó aquí. La pantalla de mi cámara mostró una sucesión de imágenes a toda velocidad: pacientes sometidos a tratamientos inhumanos, experimentos no autorizados, muertes encubiertas. Décadas de horror condensadas en segundos. La batería llegó al 1%. Las figuras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el frío y el zumbido. El panel de la ventana cayó hacia afuera con un estruendo metálico. Ayudé a Marcos a levantarse y salimos tambaleándonos del edificio. En la calle, el aire cálido de la noche nos devolvió a la realidad. Mi cámara se apagó justo cuando llegamos a mi auto. Esa noche, al revisar la grabación, descubrimos que solo quedaban fragmentos. Pero lo que se veía era suficiente: entre la estática y la interferencia, rostros y figuras aparecían claramente, junto con evidencia de décadas de atrocidades en el hospital. Subí el vídeo a internet esa misma noche. En cuestión de horas, se volvió viral. Periodistas comenzaron a investigar la historia del hospital, descubriendo archivos ocultos y testimonios silenciados. Las voces que habían sido acalladas durante tanto tiempo por fin serían escuchadas. Nunca volví a explorar ese hospital, pero cada vez que paso cerca, puedo sentir ese zumbido en mis oídos. Y sé que cumplimos nuestra parte del trato, mostramos su verdad al mundo. Aunque a veces, en las noches más silenciosas, me pregunto si eso era todo lo que querían.